Nunca había escuchado un brindis comenzar con tanto veneno. No te lo mereces, Luis. El que debería estar aquí es tu hermano, Rodrigo. Y sin pensarlo, sin temblar, levanté mi copa. Perfecto. Entonces que él también te pague las deudas. No fue un grito, no fue un arranque, fue una sentencia, fría, serena. Como cuando ya te hartaste de pedir permiso para existir. El patio del hostal se quedó en silencio. El tipo de silencio que te perfora los oídos, que hace que hasta los insectos dejen de cantar. Solo se oía el goteo de la fuente y mi respiración, demasiado tranquila para lo que acababa de pasar. Papá se quedó de pie, con esa sonrisa torcida que siempre usaba cuando quería fingir que no le dolía nada. La cerveza temblaba en su mano. ¿Lo dije en voz alta? ¿De verdad lo dije? Sí, por primera vez en mi vida, lo dije. Y cada palabra salió con el peso de todo lo que había callado. Ese día se suponía que sería mi día, mi graduación. Después de 5 años partiéndome el lomo en la Universidad Autónoma de San Matías, becado, trabajando medio turno en una cafetería donde las máquinas se descomponían más que los clientes pedían café, después de tutorías a niños mimados, trabajos freelance mal pagados y noches enteras sin dormir. Después de todo eso, logré terminar. Nadie me ayudó, nadie. Ni una transferencia, ni un ¿necesitas algo? Pero igual los invité. Renté un pequeño hostal rústico con jardín y luces colgantes, cerca del centro. Con lo poco que tenía, pagué un servicio de tacos al carbón, compré las cervezas, unas decoraciones, e incluso le di un anticipo a un trovador local que canta como si te estuviera contando tus propios secretos. Quería celebrar, pero más que nada, quería ver si, por una vez, mi esfuerzo valía algo para ellos. Llegaron todos. Mi madre, callada como siempre, pero presente. Mis tíos, con sus risas nerviosas, y mis primos corriendo con los globos que les di solo para verles sonreír. Y claro, él, mi papá, entró 1 hora tarde, camisa hawaiana arrugada, la barba mal recortada, ese olor a cerveza mezclado con colonia barata. Saludó como si no pasara nada, como si no hubiera estado ausente durante toda la maldita carrera. Mi hermano Rodrigo no vino, él nunca viene, pero estaba ahí. En cada comentario que papá dejaba caer, como si cada palabra fuera una piedra lanzada con precisión. Rodrigo sí sabría cómo disfrutar esto. Tu hermano en tu lugar ya tendría 3 ofertas de trabajo. Yo sonreía, tranquilo, como si no me importara, hasta que se puso de pie, sin pedir la palabra, como si fuera su fiesta. No te lo mereces, Luis, dijo con esa voz que usaba para opinar sobre todo, como si fuera juez de lo que vale y lo que no. Rodrigo, él sí. Ahí, algo se rompió. No en mí, se rompió la última excusa que me había estado repitiendo toda la vida. Tal vez algún día me vea, tal vez algún día me diga que está orgulloso. Mentiras, todas. Y entonces levanté mi copa, no para brindar, sino para cerrar un ciclo. Perfecto, entonces que él también te pague las deudas. Fue como soltar un disparo en una iglesia. 10 segundos, tal vez menos, pero en ese momento, el tiempo se estiró. Lo vi en los ojos de mi tía, que bajó la mirada, en mi primo adolescente, que abrió los ojos como platos, en mi madre, que no dijo nada. Como siempre, vi algo más también. Vi cómo cambiaba el aire, como si todos entendieran al fin que algo se había quebrado y que no iba a volver a su sitio. Dejé la copa en la mesa. No esperé aplausos, no me despedí. Solo salí caminando entre las luces cálidas que ya no alumbraban celebración, sino un funeral silencioso. El funeral de una expectativa, de esa idea que uno carga como un castigo. Tal vez algún día me quieran como quiero que me quieran. Esa noche no regresé a casa. Manejé sin rumbo por las calles de Tecozautla, esa ciudad que siempre parecía estar en pausa, donde las banquetas crujen y los postes aún tienen anuncios de circo pegados desde hace 2 años. Terminé en el Mirador, un punto alto desde donde se ve todo el pueblo. Apagué el motor y bajé las ventanas. El aire frío me hizo sentir despierto, real, como si por fin existiera para mí mismo. Miré las luces lejanas y susurré sin pensar, ya se acabó. No la discusión, el juego, ese juego de fingir que no dolía, que no me afectaba, que no me importaba estar siempre un paso atrás. Rodrigo no terminó ni la prepa, se fue a vivir a Cancún para empezar de nuevo. Mis papás le mandaban dinero cada mes. Una vez lo caché en Facebook subiendo fotos de una moto nueva. Yo me había partido el alma por 5 años para pagarme el metro, el almuerzo, las copias, y él, con sus frases motivacionales, seguía siendo el favorito. Esa noche, entendí algo que me había negado toda la vida. No era yo el problema, era su ceguera, su maldita incapacidad para ver más allá de sus propias proyecciones. Y esa verdad dolía, pero dolía diferente. Dolía como una herida que,
Por primera vez ya no quería ocultar. A veces pienso que nací en segundo lugar, aunque fui el primero en todo. Primer diente, primer paso, primer tropezón en bici. Pero si le preguntabas a mi papá, siempre era Rodrigo esto, Rodrigo aquello, como si yo solo hubiera sido un ensayo para llegar a su versión ideal de hijo. Recuerdo la primera vez que lo supe con certeza. No lo imaginé, no lo interpreté. Lo vi, yo tenía 9. Gané un concurso de matemáticas regional. Me dieron una medalla de lata, pero a mí me brillaba como oro. Llegué a casa con ella colgando del cuello, sudado, feliz, temblando de emoción. «Mira, papá, gané», dije, con esa voz entre orgullo y miedo, la que usas cuando esperas ser reconocido pero no quieres sonar desesperado. Él apenas levantó la vista del celular. «¿Rodrigo va a ir al torneo de fútbol?», preguntó, sin siquiera ver la medalla. Rodrigo, siempre Rodrigo. ¿Sabes lo que pasa cuando te hacen sentir como el extra en tu propia historia? Aprendes a esforzarte más, a gritar en silencio, a buscar formas de que te vean, sin rogarlo. Yo era ese niño que sacaba 10 sin ayuda, que leía libros que nadie le pedía, que arreglaba el módem cuando fallaba, mientras Rodrigo reprobaba materias y le compraban pizza por el estrés. Pero nunca me quejé, nunca dije nada, porque si lo hacía, yo era el conflictivo, el exagerado, el que todo lo toma muy a pecho. Así que empecé a tragármelo. A los 16, cuando Rodrigo se salió de la prepa por tercera vez, mi papá le dijo: «No todos aprenden igual. Lo tuyo no son los libros, hijo». Ese mismo mes, yo entré a trabajar en una papelería para pagarme la preparatoria privada. Un día llegué a casa agotado, con la camisa sucia de toner, los dedos marcados de grapas y pedidos. En la mesa estaba Rodrigo. Tenía un iPad nuevo. ¿Y eso?, pregunté. Papá me lo compró, para que me organice mejor con mis proyectos. ¿Proyectos? No había un solo proyecto, solo excusas. Esa noche, después de la cena, le pregunté a mi papá si me podía ayudar con algo del transporte. Ya no podía seguir caminando 3 kilómetros con mochilas y bolsas de trabajo. ¿Y para qué te metes en tantas cosas? Nadie te obliga. Si te cansas, es porque tú quieres. Cerré la boca, pero por dentro ya se estaba encendiendo el fuego. El día que encontré la prueba, no fue como lo imaginé. No hubo confrontación, no hubo gritos. Fue una tarde cualquiera en la casa, ya estando en mi segundo año de universidad. Volví a recoger unos papeles. Mi madre no estaba, Rodrigo tampoco. Mi papá dormía como siempre, en el sillón, en la mesa, una hoja, a medio doblar, una factura. Universidad Las Palmas, matrícula pagada, Rodrigo Mendoza, total, 37,000 pesos. Pago en efectivo. Mi nombre nunca había estado en ninguna de esas facturas. Nunca. Estuve tentado a romper el papel, a llevármelo, a confrontarlo, a escupírselo en la cara mientras dormía, pero solo lo dejé donde estaba. Ese día, mientras caminaba de regreso al campus, supe lo que ya intuía desde niño. Nunca fue una cuestión de dinero. Fue de febrero, de creer en mí o decidir que no valía la pena. A veces me pregunto, ¿cómo habría sido mi vida si me hubieran aplaudido una sola vez sin condiciones? Si me hubieran dicho: «Estamos orgullosos de ti, Luis», no por lo que logré, no por un título, solo por existir, por seguir de pie cuando todo me empujaba a caerme. Pero en mi casa, los logros eran ruidos y venían de mí. En cambio, los fracasos de Rodrigo eran oportunidades disfrazadas. Está encontrándose. Es que es muy sensible. Todos tienen su camino. ¿Y el mío? El mío siempre fue cuesta arriba. Y aún así, lo subí solo. Después de la fiesta de graduación, los mensajes empezaron a llegar. Mi tía Silvia: «Tu papá estaba tomando». No lo decía en serio. Mi madre: «No dejes que un momento arruine todo». Rodrigo, por supuesto, nada. Nunca dice nada. Solo vive. Y deja que los demás carguen con lo que él ignora. Y mi papá, un mensaje. Uno solo: «Espero que estés contento. Arruinaste la noche de todos con tu drama». Mi drama. La fiesta era mía. El esfuerzo era mío. El logro era mío. Y aún así, para él, yo era el problema. No respondí. Ni uno solo. Solo empecé a hacer espacio. Espacio en mi teléfono. Espacio en mi cabeza. Espacio en mi vida. Bloqueé sus números. Silencié el grupo familiar. Cancelé la reunión que teníamos con el contador. Guardé el diploma. Pero esta vez, con dignidad. No escondido. No arrumbado. Esto lo hice solo. Y eso vale más que cualquier aplauso que nunca me dieron. 2 días después de la fiesta, me desperté en un lugar que ya no sentía mío. Mi departamento, mi cama, mis cosas, todo estaba ahí. Pero algo había cambiado. El aire era más ligero, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Y por fin se hubiera ido ese olor viejo a expectativas rotas. No había mensajes nuevos, ni uno, y no me dolió. Al contrario, respiré profundo.
Esto es lo que se siente cuando dejas de esperar. Me levanté, preparé café y me senté frente a la única foto que había pedido aquella noche. Una sola, yo con mi birrete, la copa en la mano, media sonrisa. De fondo, gente comiendo, riendo, sin saber que justo ahí, segundos después, todo se iría al carajo. Miré mi propia cara. No parecía feliz, ni siquiera aliviado. Parecía cansado, como alguien que había cargado una vida entera sin que nadie se diera cuenta. Y ahí lo decidí. Ya no iba a seguir cargando. Empecé por el teléfono. Primero mi padre, bloqueado. Después mi madre, bloqueada. Rodrigo, también, aunque nunca llamaba. Aún así, se sentía como cortar un hilo invisible que siempre me mantenía atado. Luego, el grupo familiar, ese que solo me incluía para cosas prácticas. Luis, ¿puedes llevar a la abuela al doctor? Luis, ¿sabes cómo llenar este formato? Luis, ¿nos prestas el carro este fin? Pero nunca un, ¿cómo estás? Nunca un, ¿necesitas algo tú? Silenciado, archivado, eliminado. No mandé mensajes de despedida, no publiqué indirectas en redes, no hice drama, solo desaparecí. El proceso fue simple, pero simbólico. Vendí mis muebles, la cama, el escritorio, el sillón que me regalaron unos vecinos. Todo se fue en menos de una semana por Facebook Marketplace. Con lo que gané, terminé de pagar lo último que debía de mis préstamos. Me senté frente a la pantalla, vi el número final, $0 con 0 centavos, y me eché a llorar. No por la deuda, por lo que significaba. Nadie me rescató, nunca, y aún así, salí. Después hablé con Santiago, un colega del trabajo que buscaba departamento. Le ofrecí el mío. Aceptó en el acto. Para cuando llegó el siguiente viernes, ya tenía cajas en la cajuela y un destino. Otra ciudad. No muy lejos, no para siempre, pero lo suficiente para que el pasado no pudiera alcanzarme caminando. Mi nuevo apartamento era un estudio pequeño en la colonia Santa Lucía. 7º piso, sin ascensor, con ventanas grandes y un vecino que tocaba saxofón los domingos por la mañana. Al principio me molestaba. Después, me pareció honesto. El saxofón sonaba torpe, desafinado a veces, pero era real, igual que mi nueva vida. Los primeros días fueron extraños, no por tristeza, no por nostalgia, por silencio. Un silencio que antes me habría asustado, que me habría hecho correr a buscar ruido, validación, ruido otra vez. Pero ahora era distinto. Me gustaba, era mío. Fui llenando el tiempo con cosas que antes siempre posponía. Cocinar sin prisa, leer sin culpa, dormir sin estar esperando una llamada pidiéndome favores. Un martes cualquiera me metí a un taller de fotografía en el centro comunitario. Siempre había querido, pero nunca me sentí con derecho a hacerlo. Resulta que se me daba. El profesor, un señor con barba blanca y ojos que veían más de lo que decían, me dijo: «Tienes buen ojo, no encuadras lo obvio, ves lo que duele». Y sí, ver lo que duele. Se me da desde niño, pero por primera vez, eso no me hacía débil, me hacía capaz. Presenté unas fotos en una expo local, un retrato de una señora en el mercado, una bicicleta abandonada, una ventana con cortinas a medio caer. Vendí 2. No era mucho dinero, pero fue todo. Alguien vio lo que hice, alguien lo eligió. No porque fuera su hijo, no porque sintiera lástima, sino porque era bueno. Conocí gente nueva, personas que no sabían quién era Rodrigo, ni a quién le debía favores, ni cuánto tiempo me había tardado en terminar la universidad. Solo sabían que me llamaba Luis, que trabajaba en diseño, que preparaba buen café, que tomaba fotos con historias adentro. Eso bastaba. A los 6 meses, me llegó una oferta de trabajo mejor, una agencia más grande, mejor sueldo, mejor equipo. Acepté sin pensarlo. No consulté con nadie. No pensé en si eso me alejaba demasiado de casa. No me pregunté si mi papá iba a necesitarme. Simplemente dije, sí. Por primera vez, lo decidí solo. ¿Fue fácil? Hubo días en que me costaba levantarme. Días en que extrañé el ruido de casa, incluso si era tóxico. Cumpleaños sin mensajes. Navidades con amigos en vez de familia. A veces me sorprendía deseando un abrazo de mi mamá, aunque fuera tardío, aunque fuera torpe. Pero luego recordaba la cara de mi papá esa noche, cuando dijo que yo no merecía lo que logré, cuando dijo que Rodrigo sí, y el fuego regresaba, no el que quema, el que ilumina. Y entonces volvía a mí, a este yo que se construyó de los restos, que ya no pide permiso para ser, que no necesita que lo vean para saber que existe. Había pasado justo 1 año desde la graduación, 1 año sin hablar con ninguno de ellos, 1 año sin ¿cómo estás?, sin feliz cumpleaños, sin necesitamos algo, silencio. Y yo lo había agradecido. Mi vida seguía, lenta, honesta, llena de cosas pequeñas que por fin sentía como mías. Un trabajo nuevo que me respetaba, amigos que no me medían,
Una chica, Daniela, que no me pedía explicaciones cada 5 minutos, solo me escuchaba, hasta que llegó el correo. No un WhatsApp, no un mensaje por redes, un correo electrónico, frío, formal, sin emojis, sin cariño, de Marta H. Asunto: tu madre está enferma. Lo abrí sin pensar. No había leído el remitente, solo vi el título y algo se me hundió en el estómago. Luis, soy la tía Marta. Sé que no hemos hablado desde hace tiempo y probablemente no quieras saber nada de nosotros, pero tu mamá está enferma. Es cáncer, páncreas. No está respondiendo al tratamiento como esperaban. Pensé que deberías saberlo. Tu papá no quiso llamarte, ni Rodrigo. Ya sabes cómo son. Si decides venir, me avisas. Si no, te entiendo. Marta. Lo leí 3 veces, y luego lo dejé ahí, abierto, como una herida. No fui al trabajo ese día. Solo caminé, sin rumbo. El correo estaba guardado en mi teléfono como una piedra en el zapato. Podía ignorarlo, pero sabía que estaba ahí, que iba a estarlo hasta que hiciera algo. ¿Qué se supone que debía hacer? Mi mamá estaba muriendo, y yo no sabía si la quería suficiente para verla en una cama de hospital. ¿Eso me hacía un mal hijo? ¿O simplemente alguien que ya no fingía? Esa noche, Daniela notó algo en mi cara. ¿Todo bien? No contesté al principio, pero luego lo solté todo. Le conté del correo, de mi madre, de lo que sentía, o mejor dicho, lo que no sentía. ¿Y quieres verla?, preguntó, sin juicio. No lo sé. ¿Qué sientes? Confusión, vacío, dolor, pero no por ella. Dolor por mí, por el niño que quise ser para ella, y al que nunca miró. Ella me tomó la mano, no dijo nada, y en ese silencio entendí algo. No era obligación ir, tampoco era venganza no ir, era elección. Y las elecciones pesan más cuando nadie las espera por ti. Pasaron 2 días, volví a leer el correo, y esta vez respondí. Marta, gracias por avisar, no prometo nada, pero voy a intentarlo. Luis, tomé un tren, no quería volar, no quería llegar tan rápido, quería pensar. Cada kilómetro era un recuerdo, cada estación era una versión antigua de mí. El niño con la mochila lista para ir a pescar, el adolescente que escondía sus medallas, el joven que colgaba su diploma sin que nadie lo viera. ¿Ese Luis seguía adentro? No lo sabía, pero tal vez merecía una despedida. Tía Marta me esperaba en la estación. Se veía más cansada de lo que recordaba, como si hubiera estado sosteniendo a todos durante años. «¿Te ves bien?», dijo. «Tú no tanto», le respondí. Ambos reímos bajito. En el coche me explicó todo, o mejor dicho, me preparó. «Tu madre pregunta por ti, no mucho, pero lo suficiente para saber que aún te piensa. ¿Ella pidió que me buscaran? No directamente, pero no lo niega cuando hablamos de ti. ¿Y mi papá? No ha dicho nada, ni una disculpa, ni un comentario. Solo trabaja y la acompaña. Parece una piedra con piernas», asentí. «¿Era tan él? ¿Rodrigo? Fue al hospital 2 veces. Está en Guadalajara con una novia nueva. Otra ciudad, otra excusa, siempre escapando. Y sin embargo, siempre el favorito». Llegamos al hospital. Olía a jabón barato, a desinfectante y a miedo. Miedo viejo, miedo de niño. Marta me llevó al cuarto. 307. Antes de abrir la puerta se detuvo. «¿Estás seguro? Number, ¿vas a entrar?» «Sí». Y entonces la vi, mi madre, pequeña, frágil, con la piel pálida y los ojos hundidos. Le tomó un segundo reconocerme, pero cuando lo hizo, «Luis», susurró, como si nombrarme le doliera. Me acerqué, no sabía si abrazarla o no. Ella resolvió la duda, estiró la mano. Su tacto era tibio, pero débil. «¿Viniste?» «Sí». Nos quedamos así, mirándonos, hasta que rompió en llanto, lágrimas silenciosas. «Lo siento», dijo entre sollozos, «por no estar, por no decir nada, por dejar que tu padre, por dejarte solo». Y yo me quedé ahí, sosteniéndole la mano. No dije, «te perdono». No lo necesitaba, solo dije, «yo también lo siento». Nos quedamos hablando hasta que la enfermera me pidió salir. Me prometí volver al día siguiente, y justo antes de salir, me preguntó, «¿vas a ver a tu padre?» «No lo sé», respondí, y no lo sabía de verdad, porque aún no sabía si verlo me iba a romper de nuevo, o por fin me iba a liberar. Volví al día siguiente. Mi madre estaba dormida. La enfermera dijo que había tenido una noche difícil. Me senté junto a ella sin hacer ruido. Solo la observé. Tenía el rostro tranquilo, y por primera vez no se veía como mi madre. Se veía como una persona, una mujer con historia, con errores. Y entonces, sin aviso, él entró, mi padre, con su misma forma de caminar, esa que dice, «aquí no pasa nada, aunque el mundo se esté cayendo», sosteniendo un vaso de café, camisa vieja, cara de que no ha dormido en semanas o en años. Cuando me vio, se detuvo, y por primera vez lo vi confundido, desarmado. «¿Qué haces aquí?», dijo.
sin tono de reclamo, solo perplejo. Vine a ver a mamá. Asintió, como si eso respondiera a una pregunta que no había hecho. Nos quedamos ahí, de pie, frente a frente. 2 generaciones de silencio, de heridas heredadas, de todo lo que nunca se dijo. ¿Cómo está?, pregunté. Mal. ¿Y tú? Se encogió de hombros. No importa. Y fue ahí, justo ahí, cuando me di cuenta. Él no era el villano, no uno clásico, no uno que planea daño. Era un hombre vacío, un hombre al que nunca le enseñaron a querer sin condiciones. Y aún así, eso no lo hacía inocente. ¿Por qué lo dijiste? Solté, sin rodeos. ¿Qué? En la fiesta, que no me lo merecía. Que Rodrigo sí. Silencio. Largo. Estaba borracho. No estabas tan borracho. Bajó la mirada. No sé por qué lo dije, Luis. Tal vez porque siempre sentí que tú no me necesitabas. Que Rodrigo sí. Y eso me hacía sentir menos inútil. Me reí, bajo, casi triste. Yo siempre te necesité, solo que aprendí a no pedirte nada, porque cada vez que lo hacía, me ignorabas. Me miró por fin. No sabía cómo, contigo, solo tenías que estar. Otro silencio, más denso. ¿Y ahora qué?, me preguntó. Nada. ¿Nada? No vine a arreglar nada. Solo vine a ver a mi madre, a decirle adiós. A ti, ya te dije adiós hace mucho. Sus ojos se llenaron de algo que nunca le había visto. Miedo. ¿Eso es todo? Sí, porque si espero una disculpa, me sigo encadenando. Y yo ya aprendí a vivir sin cadenas. Quiso decir algo. Lo vi en su boca, pero no lo hizo. Solo apretó el vaso con fuerza. Esa tarde, fui a caminar al parque que estaba frente al hospital. Compré un agua, me senté en una banca y abrí el bloc de notas del celular. Escribí, lo enfrenté, no gritamos, no lloré, pero lo más fuerte no fue lo que dije, fue lo que ya no necesito de él. Esa noche, Daniela me llamó. ¿Cómo estás? Liviano. ¿Lo viste? Sí. ¿Y? No hay monstruo, solo un hombre roto. Y yo, no voy a seguir recogiendo los pedazos. Se quedó en silencio. Luego me dijo, eso es crecer, ¿no? Dejar de buscar a los culpables y empezar a buscar paz. Fui una vez más a ver a mi madre. Ella me miró con ternura, aunque se le notaba el final en la piel, en los huesos, en el tono de voz. ¿Volviste? Te dije que lo haría. Tomé su mano. Estaba fría, pero por primera vez se sintió cálida. ¿Hablaste con él? Sí. ¿Y? No necesito que cambie. Solo necesitaba dejar de cargarlo. Cerró los ojos. Asintió. Eres fuerte, pero no te hagas de piedra, hijo. No te conviertas en él. Sus palabras me calaron, porque tenía razón. El rencor también puede ser herencia si no lo sueltas a tiempo. Esa noche, antes de volver a mi hotel, pasé por la casa familiar. Apagué el coche frente a la acera. No bajé, solo observé las ventanas. Recordé todas las veces que llegué ahí esperando algo. Un abrazo, un reconocimiento, un simple bien hecho. Y ahora no necesitaba entrar, porque ya no vivía ahí. Mi hogar era yo, y mi vida por fin me pertenecía. El tren de vuelta fue diferente. Cuando llegué a la estación de mi ciudad, no me sentí como el mismo que había salido días antes. No era el niño que quería que lo quisieran. No era el hijo que esperaba ser visto. Ya no era el mismo. Caminé por las calles con una calma extraña, como si todo lo que había sucedido, todos esos años esperando reconocimiento, los esfuerzos por demostrar que era suficiente, todo eso se hubiera disuelto en el aire. Y ahora, solo quedaba la verdad simple. Yo ya no necesitaba su aprobación. Nunca lo necesité, aunque había pasado años creyendo lo contrario. Regresé a mi apartamento con el mismo ritmo, pero el aire ya no me pesaba. Mi nuevo trabajo estaba en su mejor momento. Ya no me quedaba hasta tarde luchando por conseguir proyectos, y la gente me valoraba por lo que realmente podía hacer, no por lo que esperaba que hiciera para ellos. Mi apartamento ya no era una espera, era mi espacio. Mis amigos, los que elegí, ya no me veían como el chico responsable o serio de la familia. Me veían por lo que realmente era, Luis, simplemente Luis, y eso me bastaba. El teléfono, que había dejado en silencio durante tanto tiempo, ahora solo vibraba con mensajes de los que importaban, no del grupo familiar, no de mi padre ni de Rodrigo, solo de las personas que realmente se preocupaban, y fue suficiente. Daniela y yo estábamos saliendo oficialmente. No nos apresurábamos, no estábamos buscando resolver lo que otros nos decían que debía ser, solo disfrutábamos. Lo que se podía, lo que no, daba igual. Nos reíamos de cosas que antes no habríamos notado. Hacíamos planes sin miedo al futuro. No me sentía presionado por una relación, solo me sentía bien. Recibí un mensaje de mi tía Marta. Era breve. Luis, tu madre acaba de fallecer. Se fue tranquila, pero quería que lo supieras. Sé que no tenías muchas cuentas pendientes con ella, pero quizás te gustaría saberlo. Le respondí con un gracias, que no necesitaba explicar. Era raro, pero no me rompió.
Me senté frente a mi escritorio con las manos en las rodillas. Pensé en ella, en cómo la había visto en ese hospital, en el dolor que había dejado en sus ojos, y entendí algo. A veces, los padres no pueden dar lo que no tienen. Mi madre lo intentó a su manera, pero de alguna forma me permitió ser, sin cargarme más, y eso fue suficiente. Mi padre nunca me buscó, Rodrigo nunca me llamó, y eso estaba bien. Ya no me dolía. La falta de contacto no era un vacío, era una elección, mi elección. La ciudad que me acogió no me pedía nada, solo me permitía ser, y por primera vez en mi vida, entendí lo que eso significaba. No necesitaba la aprobación de nadie para existir, no necesitaba justificarme. El lunes siguiente, me desperté temprano. Salí a correr por el parque como solía hacerlo antes de que las expectativas ajenas me marcaran el paso. Corrí sin metas, sin prisa, sin mirar el reloj, solo respirando, disfrutando del aire fresco, sintiendo el suelo bajo mis pies. Cuando volví a mi departamento, me detuve frente al espejo del vestíbulo. Era un reflejo que no conocía del todo, pero que al mismo tiempo sentía más mío que nunca. No era el hijo de alguien, no era el hermano que siempre esperaba ser, solo era Luis, y eso era suficiente.